Está también con nosotros Ramiro Marra. Ramiro, ¿cómo estás? También lo puedo considerar Ramiro un amigo de la casa. Que no significa que te queremos, significa que sos un amigo, que tenés las puertas abiertas. Porque a veces te pones, a veces nos haces enojar, Marra. A ver, mira, y ya te estás riendo porque vas a hacer una barbaridad y ya me vas a hacer calentar. Pero te voy a preguntar, Ramiro, ¿cómo se sale de esto? A ver, dame una propuesta. Ustedes ahora que están señalados cómo parece ser, no como dijo Fabio recién con la sonrisa distinta, sino va a parecer alguien con un peinado medio raro. Entonces, resulta ser que ahora parece que el sector de Javier Milei se quiere posicionar como el 2023. Bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, a diferencia de esta falsa grieta de lo que pasa, que tenemos ese tiempo en la Argentina y que es parte del fracaso que estamos teniendo en índole económica, que termina impactando en índole política, que se sigue generando un círculo vicioso con la crisis política y así nunca terminamos de salir de ese círculo que cada vez nos hace estar en una peor situación. Nosotros, en nuestro espacio, tiene ideas y nos hacemos cargo de una ideología. Vamos con una. Somos liberales. Cuando decimos somos liberales es que tenemos un plan. Ese plan es... Me hiciste acordar a Francisco de Narváez, mirá. ¿Cómo? Me hiciste acordar a Francisco de Narváez, que no le fue muy bien con el Yo tengo un plan, ¿se acuerdan? Bueno, está bien, capaz no tuve la posibilidad de implementarlo, habrá que preguntarle, porque se fue de la política. La realidad de lo que estamos planteando nosotros es que tenemos que liberar la economía. Estamos todo el tiempo controlando... Pero eso va a ser peor. Si yo le libero a un empresario, y miro a los chicos, pero también... Si yo libero, eso ya se probó, Ramiro. No se a ver, el macrismo no hizo eso, no le liberó a los empresarios, no le dijo hagan lo que quieran. No, el macrismo no liberó y hay que liberar a los empresarios, hay que liberar a los trabajadores, hay que liberar a toda persona que quiera generar valor agregado. O sea, lamentablemente en la Argentina parece que todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar regulado. Como si los seres humanos seríamos seres malignos que lo único que buscamos es el mal sobre el otro. Y no, lo que tratamos de generar es la mejor convivencia en base a las necesidades que tiene el otro y las necesidades de uno. Como decía el general, ¿no? El hombre es bueno, pero en muchos juicios se lo controla. Bueno, palabras más, palabras menos. Pero, a ver, Néstor, ¿no se probó esto ya lo que dice Ramiro? Por supuesto. A ver, vos confías en el empresario, yo te digo, Néstor, vamos a liberar y que los empresarios tomen todas las decisiones, le vamos a bajar los impuestos. Eso no va a volver. Bueno, esa sería esta idea de que el Estado no controle nada. El problema es a qué interés social responde el Estado. Esta idea de que no haya ningún control, pero los grupos económicos controlen los recursos naturales, controlen la banca, controlen el comercio exterior con 20 cerealeras que se están quedando pero te pregunto, ¿ahora controlan? Todo. Porque también le preguntaría a Ramiro, a ver, Ramiro, ¿hoy el Estado controla algo? No, por supuesto que no. Por eso. Por supuesto que no, por eso digo que es el fracaso del peronismo que ha agotado su contenido histórico de que con regulacionismo vos vas a domesticar a los que se fugan capitales, a los que hacen huelga de inversiones, a los que hacen la bicicleta financiera. Y yo quiero decir lo siguiente frente a esta idea de lo que no se ha hecho en el país. ¿Qué sería? ¿Más reforma laboral? Tenemos 4 o 5 millones de monotributistas. Tenemos el 35% de los trabajadores negros sin derechos. Tenemos convenios flexibles. ¿Más reforma laboral? ¿Esa sería la salida? Tenemos un sistema previsional destruido desde la rebaja de los aportes de Menem hasta hoy. ¿Esa sería la salida? ¿Destruir del todo el sistema previsional? ¿Quedarnos sin salud y educación pública? Igual yo no creo que tampoco Ramiro plantee eso. Ramiro, vos estás planteando el final de la salud pública, no. Usted no plantea eso. No son las necesidades inmediatas de la Argentina. Pero pará, no son inmediatas. O sea, vos estás diciendo que en algún momento ustedes pensarían sacar la salud pública. Depende de lo que llama salud pública, o sea, si la salud pública, o un hospital, todo, o sea, ¿a qué te refieres con la salud pública? Tengo un problema, voy a un hospital y me atienden, no tengo que pagar absolutamente nada porque es el Estado que me cuida. Eso sí, que tiene que seguir existiendo, pero hay que ver, digamos, quién lo financia y cómo se financia y cuán eficiente es. O sea, el tema es el concepto de lo público, es que parece que lo público es gratuito y lo gratuito no lo paga nadie. No, lo gratuito lo paga alguien. Bueno, pero... Entonces lo que tenemos que hacer es ese debate, pero no es un debate que tenemos que tener, creo, en la situación que estamos viviendo en la Argentina. Creo que estamos en otro momento que es mucho más preocupante que estar preocupados, digamos, por la salud pública. O sea, no es donde estamos enfocados nosotros. Yo creo que ese es el centro del debate de la Argentina. La calidad de los bienes públicos, cómo se financian, cuál va a ser el alcance del sector público, qué cosas va a hacer y qué cosas no va a hacer el sector público,
Es el centro del debate argentino. Bueno, debatamos, justamente, no hay problema, debatamos. Justamente. ¿Qué quiere hacer Juntos por el Cambio? No, justamente los 5 puntos de déficit fiscal del PBI tiene que ver con un Estado desenfocado, con un Estado que no ha atendido las prioridades y ha hecho un montón de cosas que no debía hacer. Me parece que el centro, y en eso hay que ser serio, porque la Argentina... Lo presento a Daniel Menéndez, que está también con nosotros, que recién cuando estaba escuchando el debate pusiste una cara, Daniel, como que te asustaste. Pusiste como te vi como una reacción, como sintiendo que hay una parte de la política que parece que realmente está discutiendo otra cosa. No, lo que pasa es que nos llevan a discutir la Argentina del siglo XIX. Y son ideas que han 150 años ya pasó de ese proyecto de país donde hay un Estado débil. En la Argentina sucedió el peronismo y lo que tenemos que impulsar es volver a los primeros años del primer gobierno de Perón, donde hay un Estado fuerte, que intervenga, que genere renta, que participe con empresas públicas fuertes, como decía Néstor desde otra mirada, pero que tiene que ver con una parte de la salida de la Argentina, que es que el Estado intervenga en la generación de riqueza, que intervenga para capturar renta, para generar desarrollo. Ese es un debate que ya lo saldamos en la historia argentina. O sea, ¿vos crees que eso no hay que discutir? Que eso no se tiene que discutir. No se puede plantear algo distinto. Todo se puede discutir, las corrientes liberales y la relación con el Estado. Es un debate que está ahora. Que se retire el Estado es beneficiar al 1% de la Argentina, y lo dice Lula. ¿Sabe por qué? Porque en la Argentina y en el mundo el Estado defiende a los que menos tienen, y que haya Estado es mirar en un mercado quién defiende a aquellos que están excluidos, cómo se construye un proyecto de desarrollo que incluye y fortalezca el desarrollo nacional. Daniel, hoy, en estos días hubo muchos cruces, muchas internas. El discurso de Cristina del viernes, de alguna manera también vino a volcar la palabra de la vicepresidenta y reconoció hacia el final que no estaban honrando el compromiso, digamos, electoral que habían tenido. Hoy recién contábamos que las petroleras, por ejemplo, por primera vez empezaron a aumentar sin esperar a YPF, que era el que lideraba. Estas peleas internas, ¿no pensás que también le están ayudando al sector concentrado que se anime a hacer algunas cuestiones que están perjudicando también la evolución del salario de la gente, el poder adquisitivo? Yo creo que no ayuda que no haya cohesión, digamos, ¿no? Hay unidad, falta cohesión en un rumbo que mucho de lo que se señala tiene objetivas. Cuando uno ve, los salarios están por debajo, hay un crecimiento de 10 puntos, el año pasado hay un proyectado este año de 5 puntos, se va a crecer en el 2023, lo que nos va a llevar a 3 años de crecimiento consecutivo que no teníamos en la Argentina del gobierno de Néstor Kirchner. Estamos hablando de retomar una senda de crecimiento, y cualquier gobierno que venga posterior al gobierno de Alberto va a tener una Argentina con 3 años consecutivos de crecimiento, saldando una pandemia, y sin duda, que me parece que ese es el gran desafío del año y medio, es la recomposición salarial. Ahora, Daniel, y en ese sentido, cualquiera que forme parte del frente de todos está de acuerdo con las paritarias al 60%, con recuperación del poder adquisitivo del salario, con una mejora de ingresos de los trabajadores informales y de la economía popular y de los jubilados a través de una política expansiva del gasto, como fue la política de los bonos que anunció el presidente hace algunas semanas. Me parece que en eso hay cohesión, tiene que haber matices hay matices en relación de los tiempos de esas políticas, pero sin duda el rumbo ya está marcado. Hay que impulsar Sobre los tiempos, pensaba en eso, hablabas de por ahí 3 años de recuperación para el próximo gobierno, cuál es la economía que recibe, y pienso lo que nos están mirando ahora, que dice, yo no llego este mes, no puedo pensar a mediano plazo. Bueno, pero hay medidas para eso. Yo te digo, ha habido un crecimiento del 50% de la tarjeta alimentar. Ha habido una multiplicación. Pero Daniel, eso no alcanza. No alcanza. Bueno, no está alcanza. bien, pero una cosa es que todo lo que se haga no alcanza porque hay un problema inflacionario en la Argentina. Te voy a cambiar el eje. Eso quizás está apuntado a un sector que ya está siendo ayudado por el Estado. ¿Sabés qué pasa? O sea, el que tiene tarjeta alimentar y le aumenta la tarjeta alimentar. Bueno, primero, pero no el es Estado, menor. No es lo mismo que se aumente a que no se impulse un crecimiento. Porque primero se está aumentando, se está regulando, porque en realidad lo que se está perdiendo por inflación, el gobierno le está diciendo, está compensando. Está bien, pero bueno, fue una medida concreta de lo que tiene que ver con defender el poder adquisitivo del salario. Hay un montón de gente que no recibe la tarjeta alimentar, que es la que habló Cristina. Es la gente que habló Cristina, que tiene un trabajo en blanco, que tiene un trabajo registrado, que no recibe la tarjeta alimentar. Entonces, a ver, el privado a esa persona no lo ayuda. Y el Estado tampoco. Pero a ver, hay 2 niveles de la clase trabajadora, lo puede decir
Néstor luego, cuando intervenga. Sí. Hay una política avalada por Cristina, avalada por el gobierno de paritarias por sobre los niveles de inflación que están impulsando distintos gremios con fuerte participación y reclamo de los trabajadores. Intervengan, Hay una no, política, acá no. hay una Pero no le política de están- los pero no le trabajadores. están ganando todavía la inflación. Claro, pero hay No una le van a disputa, poder- no le hay van a una poder disputa, ganar, hay no una le van a disputa, poder ganar no es con verdad este- que no lo van a no poder le van a ganar. poder ganar con Vamos a este tener este déficit. año salario por No le sobre van a- los niveles de ¿cómo? Van a inflación. inflar, van a- Bueno, pero vos tenés una mirada pesimista, Tiran está con bien, vos nafta querés al generar fuego. malestar. Sí. La semana pasada... No es tirar la nafta al semana- fuego que aumenten los salarios. Es una justicia Claro. que, porque el gobierno del que vos No, el formaste déficit, parte, el el déficit, gobierno del que lo vos que- for- lo el que gobierno es del que vos formaste parte redujo los salarios y nosotros construimos un gobierno donde tenemos la herencia de 4 años a la baja del poder adquisitivo del salario. ¿Te puedo responder? Entonces, ¿Te puedo responder? Mira, la semana pasada... ¿Es verdad o no es verdad? Son datos La objetivos. semana pasada nos enteramos que el déficit de las empresas públicas fue 3.700 millones de dólares el año pasado. Por supuesto hay que sufragar el déficit. Lo que empuja la inflación no son los salarios. Lo que empuja la inflación es el déficit. Y el problema es que en vez del gobierno sentarse a atender el déficit, Ramiro, no lo hace, y por eso las paritarias no lo pueden alcanzar. Y vos podés gritar y recontra Pero yo gritar. no grito, yo te estoy y vas hablando a con llegar- tranquilidad absoluta. Y el problema que vas a tener es que enfrentás un déficit que desde el primer día se tienen que poner a trabajar. Pero vos me para estás dando- arreglarlo. vos estás señalando Para- un análisis y el hoy de la realidad. Y el Y punto venimos- es que el gobierno posterga la cuestión del déficit porque no quiere enfrentar. vos una acompañaste sociedad. el gobierno de Macri, los 4 años de gobierno de Macri. Sí, no, sí, por durante supuesto, esos bueno, 4 años Daniel. han bajado el poder adquisitivo del salario. Arrancaron en dólares como los primeros, estamos con los primeros países en Latinoamérica y terminamos por el piso. Sí. Es decir, una Y ahora estamos transferencia peor que en clara. ese Bueno, momento. pero ahora seguimos bajando. Ahora los rediccionistas lo ponen Momento, peor momento, que en ese momento. momento. Momento, Ramiro. ¿Y sabes por qué Daniel, estamos sí. A ver, peor? Fabio. Espérate. Sí, Ramiro, la verdad. Daniel, soy igual de crítico que vos del gobierno de Macri, pero este gobierno del que vos sos parte, vos viste lo que está haciendo la gente, no podés justificar todo lo que acabas de decir. ¿Qué le está Hay haciendo a la gente, gente? Primero no le podés estar diciendo a la gente, primero generando pobres, generando inflación y generando pobreza. O sea, vos le podés decir a la gente que va a tener, que le va a ganar a la inflación, no le podés mentir a la Este gente. año los salarios es una no van a ganar- mentira, Daniel. ¿Pero No qué es te una vas a mentira. Daniel, Daniel, eso? ¿cómo, No es una cómo vas a...? mentira. Estás Bueno, justificando está bien. la inflación, es muy grave lo que estás No se haciendo. está Es justificando una la falta de inflación. respeto, Este Daniel. mes vamos a tener Daniel, baja la inflación Daniel, y el mes que viene Daniel, vamos a en serio tener te digo, inflación como a la baja. funcionario, como funcionario, respetá a la gente. No, le no, estás vos faltando tenés que respeto. respetar a la Le estás gente. faltando Vos tenés que respeto al respetar a decir la que le pueden gente ganar porque la estás inflación. construyendo un Estás verso. diciendo, entonces tenemos 100% de vos inflación. estás parado en un verso que genera cada vez menos Estado No, pero pará, para que prefiero estar tengamos pará. mayores problemas. Pero te cuento cuál es tu realidad. Si lo mío es un verso, te cuento cuál es tu realidad. Sos parte de un gobierno Sí. que fracasó y que está fracasando y que no tiene ningún tipo de solución. Por eso tienen la crisis política Eso que no es tienen. verdad. Porque no Mirá. saben qué hacer. Ramiro. Te Mirá, vos felicito venís, igualmente. Ramiro. Te felicito Ramiro, igualmente por Ramiro. te felicito por venir a Vos sos atacar. un momento. especialista de Una la dama, a timba ver y de acá. la especulación A ver, financiera. Cuando Lourdes Justo, Suazo dedícate pide a la eso, palabra, flaco. a Lourdes Suazo se le da la palabra. No, a ver, no nos mirá. gritemos porque si no, no se entiende nada, estaba hablando, satura. lo grité. No, lo que digo, Ramiro, es más allá. Yo entiendo tu intención de dar un análisis sobre el gobierno actual. A mí lo que me gustaría es que aprovechemos este escenario para proponer, ¿no? Más allá de decir el fracaso de este gobierno o el de Macri o el anterior. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en concreto? Porque dijiste somos liberales, buscamos la apertura. En concreto, hablemos de 3 propuestas con las que podrían iniciar una guerra con la inflación. Me gusta que le preguntes a los que creas que vienen después A de este todos, gobierno a todos. y que no le preguntes a un Yo funcionario le voy del a gobierno. preguntar- Mirá, después le están voy a todas preguntar las a reuniones, Me gustaría que le preguntes al funcionario del gobierno. O sea, yo No. por ahora. Yo tengo propuestas concretas. ¿eh? Bueno, a Y ver, pará, te las digo, pero A me ver. llama la atención que se ponga el eje yo sobre las sé, ideas te liberales. puede, mira, te y no puede que las llamar la ideas, atención cuando tenemos todo un- lo que vos Bueno, quieras. ¿Me puedes responder 3 propuestas? Te las respondo como Dale. te respondo cada vez que Dale. vengo. Rebaja el gasto público, perdón. Reforma, el gasto reforma público. laboral de una, sí. Reforma laboral también, por Reforma supuesto. laboral. Obvio, Dos, reforma ahí lo laboral. está. Obvio. Ajuste. Rebaja, Reforma laboral. Rebaja el gasto laboral. público, reforma laboral, sí, me hago qué más? cargo. Rebaja el gasto ¿Sabes lo que hace? público. ¿Sabes lo que La pasa? tercera, dame una tercera. Reforma del sistema financiero, ¿te parece que no te ¿Cuál sería no tenemos la 3 reforma? digo 20 si querés? ¿Cómo sería la sería? reforma del sistema financiero? ¿Qué implicaría? A ver. Reforma del sistema financiero, estamos diciendo que vamos a cambiar el sistema financiero sacando al Banco Central, sacando al peso y generando que haya una competencia de monedas. Dolarización. ¿Para qué? Para que los políticos y los funcionarios como Daniel no puedan tomar esa plata para generar pobres. A ver, Néstor. Bueno, mirá, lo primero que quiero hacer es decir que la mirada del Partido Obrero y Frente Izquierda no tiene nada que ver con la mirada No me del quepa la gobierno. menor duda, porque con la nunca tiene nada mirada que ver del con- gobierno, no hablemos con la mirada de los autos llamados libertarios.
No, porque voy a lo siguiente. Acá nos está diciendo que el factor de emisión monetaria hoy son las letras del Banco Central. 2,5 billones de interés que estamos pagando con inflación los argentinos del negociado de los bancos. Y le echan la culpa a la tarjeta alimentar, al sistema previsional que lo han desfinanciado bajando aportes. Por favor. Entonces viene... Entonces, acá viene la otra. Sí. El salario mínimo. ¿Este gobierno recompuso el salario? La línea de pobreza va a dar en abril 95.000 pesos. Sí, yo quiero saber por qué Daniel... 95.000 pesos. Sí, a ver, Daniel, jamás el salario mínimo podría ser menos de Daniel, 95 lucas. Ese ¿Y quién gana 95 lucas? Hoy el promedio salarial general, incluyendo trabajo formal e informal, 53.000 pesos. Estadístico. Sí. Estamos en línea de pobreza. Pero, pues, a ver, Daniel, hemos te pregunto, seguido Daniel, cayendo sí. después del ataque del salario que hizo el gobierno macrista. Daniel, Entonces esto hay que sí. reorganizarlo de los pies a la cabeza, pero no tiene Pero nada que ver tiempo. con lo que está haciendo el gobierno. Esta es la alternativa del Frente de Izquierda. Pero no tenemos recomponer tiempo. el salario, las Pero, a ver, jubilaciones, sí, está bien. tomar el control del comercio exterior, de la banca. Hay que terminar con el robo del país. Se están robando la Argentina. Pero mientras seguimos nosotros diciendo esto, sigue habiendo gente del otro lado que se está mirando y dicen, ¿saben qué? Váyanse todos al carajo porque yo mañana no sé qué comer. A ver, Daniel, cuando Bueno. Cristina Fernández dijo alinear salarios, jubilaciones y tarifas, en concreto, ¿qué es alinear? Alinear es que el salario esté por sobre los niveles de inflación. Como por un lado. un aumento por decreto, por ejemplo, No, como bueno, se hizo pero en enero del pero a 2020. ver, si acá quieren respuesta de que salgamos y mañana cambie el país y resolvamos todos los problemas, eso no va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos problemas serios. Sí. Los niveles de inflación, podemos analizar la inflación por problemas estructurales y el impacto de la guerra internacional y cómo eso genera dificultades, la herencia del robo que significó el acuerdo con el FMI, que tuvimos que hacernos cargo y proyectar una sustentabilidad en el proceso económico. Todo eso es el marco en el que tenemos la Argentina, que no podemos decir que se va a resolver de un día para el otro. Eso como primer punto. Ahora, si vos me decís, estamos en el gobierno, estamos impulsando obra pública como nunca antes en el último tiempo en la Argentina, estamos construyendo viviendas, tenemos el problema sin duda de los niveles salariales que hay que recomponer y que se está haciendo. Vos me decís, no alcanza, está bien. Yo lo que te digo... Se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Porque Y te estoy diciendo. Yo siento que Cristina, lo que dice Lourdes, Cristina hasta lo dijo en un tono, para mí, en un tono de crítica, como diciendo, y de exigencia, diciéndole al gobierno, por supuesto, hagan esto porque no lo están haciendo. Cuando dicen que le bajó el tono a la interna, para mí al contrario, redobló la apuesta, dijo yo permití, es más, di absoluta libertad para el gabinete económico, que lo armen, en contra de las propuestas mías para una Secretaría de Comercio. Me parece que, por eso digo, no es menor, no es una peleita sobre si lo invita a comer. Y que el presidente no no tiene poder. Y que el presidente Pero no el que tiene está ningún gobernando poder. es el presidente. Lo que está diciendo la vicepresidenta es, acá tenemos un montón de propuestas, pero no se está ejecutando no se está desde haciendo. la presidencia. Sí, pero vos Ese es dijiste, el debate. el alineamiento, ella dijo de precios, salarios y tarifas. Sí. ¿Las tarifas van a aumentar el 60%? Claro. No, 60 no, en promedio. Porque aparte, para mí alineamiento es ponerlo en línea, no es que no aumentar en proporción. No. Por eso digo, me parece que alinear es que el salario esté por encima de la inflación y que las jubilaciones dejen de ser de pobreza. El problema es que si las tarifas no acompañan a la inflación, no es que no pasa nada, aumentan los subsidios. Sí. Y ahí yo me alineo con Pitriona y le vamos a trasladar vía subsidio, el déficit va a ser, no está explicado por la tarjeta alimentaria, está explicado por esos subsidios. Entonces en el mundo estalla el precio del gas por un hecho alternativo a nosotros, que no lo elegimos, y nosotros tenemos que multiplicar enormemente los subsidios. Como hace Europa. Sí, pero por yo no ejemplo. me adhiero a Europa lo está haciendo tuyo. eso. Pero la Alemania está haciendo eso, Reino Unido está haciendo eso, Francia está entregando tarjetas. Hay una opinión de Néstor y Y después Ramiro, tiene mucha lógica, tiene mucha lógica. Es un hecho inusual, Claro. la economía enfrenta un estrés, hay que hacer alguna cosa, etc. La diferencia es que muchos de los países que hacen eso no tienen 5 puntos de déficit fiscal. Entonces, como vos tenés un problemón antes, cuando te viene ese problema, es un problema sobre ese problemón. Y acá hay dos caminos nada más. O se lo enfrenta con seriedad, ¿no? Y con sinceridad, y hablando de la población, o se lo enfrenta... Cuando dijeron sincerar los precios fue el tarifazo Pará, brutal. Está bien. Ojo. Y ahora vamos a ver cómo vamos a pagar los barcos gasíferos en julio, agosto y septiembre. Porque capaz es mejor pagar Pero una la tarifa. LELIC está de acuerdo con capaz Néstor, es mejor en pagar relación una con la tarifa LELIC de un y tener el instrumento que gas. generó el macrismo. Ojo cuando Recuerda vamos a que hablar Cristina en los recuerda parques que Cristina industriales. en un momento habló de sintonía fina.
¿Se acuerdan? ¿Pero hace cuánto? Pero que cuando habló de sintonía fina en Sí. su primer gestión, Sí. final No, de su primer segundo gestión, gobierno. Segundo Sí. gobierno, segundo gobierno en realidad. Dijo sintonía fina, que fue cuando se empezó a quitar el subsidio a las ¿se acuerdan que se empezó a quitar de Lo a que poco? no- Había sectores voluntario, que- claro. Lo que, Sí, no el cambió, voluntario. lo que no cambió Cristina cuando fue a la sintonía fina es todo el esquema, la matriz de explotación petrolera, gasífera en la Argentina. Tenemos la segunda reserva del mundo y pagamos los costos internacionales que no son los costos argentinos. Entonces, acá hay alguien que se está robando la riqueza ¿Quién? argentina, los grupos económicos que explotan A ver, el Ramiro, no es petróleo, un- el gas, la minoría, la banca, la minería, Nombre, quiero perdón. el nombre, Lo sacás que el nombre, explotan. no, Las no, 20 cerealeras, querés Dame los los nombres, nombres. los SEO, todo así, Querés los carta, nombres, documento general, no, Bungibor, vale. Aceitera General de esa, No, querés bueno, los no tanto, nombres de los que Néstor. se la llevan Néstor, en no, pala. hay que pagar pauta. El grupo Techín, querés los nombres de los que se Sí, fueron a los quiero todo, capitales. usted tire. Pero Son por supuesto públicos. que sí. El gas y el petróleo no tienen el costo internacional en la Argentina. Sí, Ramiro. Y ahora Néstor. tampoco hicieron el gasoducto para traer el gas que tenemos nosotros. El problema- Son una sarta de inútiles. El problema- Quisiste decir otra cosa y acá uno tiene que decir lo que siente, así que no te No, lo no, no, Néstor, no, comparto. No, para nada. Con respeto. Son con una respeto. sarta de Comparto- inútiles. comparto. A ver, Néstor, con respeto. Estuviste bien. te frenaste, Está bien. te frenaste. Son una manga y te Néstor, comparto el diagnóstico, te estás confundiendo el culpable. El culpable no son los grupos económicos, el culpable son los políticos que gobiernan, que generan esta emisión monetaria a través del déficit, pero que también lamentablemente hay gobiernan ahora, otros ojo. políticos que no tienen propuestas para cambiar esto. Mirá cómo te escuchamos, Néstor, que nosotros, cuando me preguntaron las propuestas, dije la reforma de la banca. Tenés que escuchar nuestra reforma de la banca. Sí. Porque capaz va alineado lo que vos pensás. No, Néstor, no, capaz no, va alineado lo que vos pensás. Lo que pasa es que te Todo lo encerrás, contrario. tenés prejuicios. No. Tenés prejuicios. Vamos, bancalo, sobre bancalo. leyes. Bancalo. Cuando leas Dale, sobre la Néstor. banca Simon vas a ver no es lo que un estamos prejuicio. planteando. Lo que pasa es que estás muy cerrado Ramiro. a cuestiones No, no. ideológicas. Ahora, Ramiro, interesante. me gusta porque los libertarios están en ese momento y tienen que acaparar todo. No, ¿viste? no, no, quieren llevar Ramiro- todo. Ramiro No, quiere- estamos Cerrado. cerrados. Es nuestro momento Lo liberal. están militando a Es nuestro Pitrola. momento. Juan Están Cruz. militando a Pitrola. No, o sea, Juan no Cruz, va- es nuestro no, momento. Es que pasa lo siguiente. Hablan todos de nosotros. Hemos escuchado con detalle la propuesta de quemar el Banco Central Claro. y dijimos tempranamente... Ya es quema- ustedes están Esperá, quemando todo siempre, así que no. es dolarizar la economía. Lo dijimos antes de que ellos dicen queremos dolarizar la economía. Para ¿Cómo que una dolarizar, buena? ¿Pero qué moneda querés vos? la economía hay que pasar por una hiperinflación y una mega devaluación. No. Entonces hay que llamarle a las cosas por su nombre. ¿Qué? No, pero, porque Ramiro, el que gana 50 lucas no va a ganar 50 lucas. Hagamos eso, Ah, hagamos bueno, el obvio, ejercicio. obvio. No lo aclaremos, Hagamos por el favor. ejercicio, Ramiro, está bueno esto, hagamos el ejercicio de pensar efectivamente Pará. que esa medida pudiera llevarse Con una a cabo. condición, con una Sí, condición. dale. Que sepamos que el resto no trajo ninguna propuesta. Que vamos a ver las propuestas liberales porque el resto no tiene. Porque si no parece como que somos nosotros No, los no, que no, tengo, no, porque yo ahí tengo empezar a propuesta. generar. Quiero avanzar Yo tengo un poquitito. propuesta. Escuchemos. No, pero pará, Yo déjame. no, y más concreta que esas perdón. generalidades. Fabio, ¿puedo ¿Qué? un segundito? Claro. A ver, Dale. vos decís, saquemos el Banco Central, armemos una canasta de monedas, creo entender que No, dijiste, no, o moneda. liberar, bueno, desarrollala. Elegí Porque la a mí moneda lo que que me vos quieras. interesa es, si vos liberás la moneda, ¿qué es lo siguiente, lo inmediato que va a pasar? Seguramente el valor del peso, digo, se va a ir muy por el aire y muy probablemente empiecen a entrar productos más baratos a la Argentina y complique la industria. Pero ¿Cómo hacen bienvenido. ustedes? ¿Cómo hacen ustedes Bienvenido. con la Pará, gente que bienvenido, trabaja? ¿qué producto? Pero- ¿Qué hace con la gente que pero pará. trabaja hoy ahí? Pero bienvenido, que entren productos más baratos a la Argentina. Pero de qué, Y la- de y qué las vive? industria- y las ¿y qué harán? industrias- ¿De Se qué pondrán- trabaja la se gente? Se pondrán a trabajar en algo que pueda ser ¿En más qué? rentable para todos. ¿Y el ¿Cómo Estado qué? cómo los Pará, va a ¿cómo ayudar? qué? Pero ¿Cómo el Estado qué? no tiene que ayudarte, el privado tiene que ayudarte dándote un ¿Cómo que el trabajo. Estado no tiene que ¿Cuál? El Estado no ayudarte? tiene que ayudarte, es el privado el que financia al Estado y el privado es el que tiene que crecer. No podemos ¿Pero qué pensar todo en base privado? al Sí, Estado. Se le Pero cerró la Ramiro- fábrica. privado. Se le cerró la Ramiro, fábrica a alguien. ¿Qué Ramiro, pasa? mirá, ¿Cómo? está Se le diciendo- cerró la fábrica a alguien. Claro. ¿De Que qué va a crear trabaja otra esa gente? fábrica. ¿De qué? ¿Una De fábrica lo de que qué? sea, de lo que donde seamos competitivos. Fábrica de Pero no, Bitcoin. ¿en qué O sea, seríamos si alguien está vendiendo productos caros, es porque no nos conviene tener esa fábrica. ¿Qué ¿Por país, pagamos productos Ramiro, caros? qué país ¿Por qué yo conoces, tengo que pagarle qué país ineficiencia? conoces que trabaje así? Decime uno. Un país que tenga esta política que vos decís. No hay ningún. Estados Unidos no es así.
Ningún país europeo es así. Estamos No, planteando las cosas que Ramiro. hacen el resto de los países. No es Estados así. Unidos, Europa. Capaz no sé qué estás pensando vos, Protege que su estamos planteando industria. nosotros. Déjame Estamos contar una cosa, planteando lo Ramiro. mismo que en otros países. En Estados En Unidos se países cierra una desarrollados. industria, el Estado va y trata Protege de... su industria. Son proteccionistas. Trump le tiró Absolutamente. cheques. Pará, o sea, lo que estamos Ramiro. nosotros Anda a planificando. ingresar a Estados Unidos un producto Bueno. que sea más barato que el que venden ellos. Perdón, Los limones, la medida... No, sí, bueno, pará, lo que pasa es que los productos en Estados Unidos van comprando en diferentes lugares. Si pueden comprar el iPhone, no se hace en Estados Unidos de manera completa. Lo que se puede hacer en China, se hace en China. Vos sabés que este es un debate bárbaro porque en la crisis 2008-2009, que ya ocurrió, es real. ¿Qué hizo el Estado norteamericano, los Estados europeos, Una los vergüenza, Estados chinos? una vergüenza. Rescatar a los bancos, rescatar a los La crisis grupos del 2008, económicos. exactamente. Una vergüenza. El shock financiero, sí. Totalmente. Una vergüenza, Después comparto. van y se Ahora- prenden de la teta del Estado. Daniel, comparto. Esos son los Estuvieron muy famosos mal. Daniel, mira, acá hay dos. privados. Cuando se escuchan, a ver, uno escucha las propuestas que plantea Fabio, que hay que reconocerle que desde la autoridad de hoy también plantea y viene con propuestas, están las de Ramiro Marra. Entonces te pregunto yo a Daniel Méndez, Daniel, cuando vos estás sintiendo que, por ejemplo, las propuestas, porque de hecho Fabio lo tiró, casi te lo preguntaría para que después Daniel responda, pero cuando hablas del déficit de las empresas públicas, vos estás diciendo que hay empresas públicas que hay que cerrar, Bueno, que hay que privatizar. Mirá, no, bueno, pará, hay 33 empresas públicas y de hecho algunas dieron utilidades. Sí. Y quiero aclarar que el sentido de una empresa pública no necesariamente es dar utilidades, porque Exactamente, efectivamente está claro. hay un montón de fines Sí. públicos. Lo que digo es que la Argentina no se puede dar el lujo de tener 3.700 millones de dólares de pérdida en su paquete de empresas públicas, porque entre otras cosas... ¿Vos estás la de fa- acuerdo con una línea de por- bandera? pará, por porque ejemplo? ¿Con aerolíneas estás de acuerdo? Yo creo que hoy, porque la aerolínea de bandera de 1950 o de 1960 o 1970 era una cosa, hoy que hay disponibilidad de empresas para unir el país, reduciría la aerolínea de bandera a los destinos que no cubrirían los privados. No lo haría absolutamente porque lo hizo, sentido más Brasil, social. lo hizo Brasil con Lula, lo hizo Uruguay con Mujica, lo podemos hacer nosotros, no perdería esa cantidad de dinero ahí, dado que hay otros objetivos públicos que cubrir. Daría Porque más este que país- la quiere pará, privatizar. porque este Nosotros país, quedamos quiero decir, perdidos. nosotros nos damos ese lujo cuando este país no le garantiza agua y cloaca a los argentinos. Porque vos me decís, la aerolínea de bandera, y resulta ser que perdemos 1.000 millones de dólares, o 2.000 o 3.000, lo que perdamos ahí, y resulta ser que no tenemos garantizado el agua y la cloaca, digamos, Es ¿no? todo al revés. Es todo al revés lo que dice Marra, es todo al revés, con más razonabilidad, pero igual con un concepto errado que plantea Fabio. Hay que fomentar la construcción de empresas del Estado. Tiene que haber una empresa nacional de alimentos, tiene que haber una empresa nacional de litio, tiene que estatizarse la hidrovía, el Estado tiene que participar en las Con el en los mismo éxito negocios. que con estas 33. Tienen que Bueno, ser digo, con rentables ese éxito, primero. con esa No es tasa de- verdad. YPF no es una empresa que tenga pérdida, es una empresa que tiene un lugar predominante a pesar de la crítica y la cosa a mejorar. Aerolínea Argentina, por supuesto, si venimos de 4 años de gobierno macrista que vació y que generó los daños que generó al Estado Nacional y a la empresa pública, por supuesto que No, hoy todas las no se aerolíneas puede del mundo, exigir. aparte, Disculpame, estuvieron en disculpame, quiebra Daniel, con la no es pandemia. verdad. Daniel, No, aparte, verdad. aparte Hoy se del están argumento de los 4 fomentando- años del gobierno macrista, Hoy ¿vas se a dar están algún otro argumento fomentando, más? hoy se están fomentando, no, porque es No, bueno, importante. tuviste una Pero ¿cómo? pandemia, Es en el importante medio porque tuviste vos una venís, pandemia. hoy venís, hoy Porque venís las a dar Está aerolíneas- cátedra, claro lo de la hoy pandemia venís- para aerolínea, pero Perdón, nosotros Fabio, 32 empresas. No, hoy está venís bien. como si fuera caído de No, un... está bien. No, de yo me hago cargo, yo me hago bueno, cargo. Bueno, Yo no me te hago haces cargo. cargo, porque Yo no me hago estás cargo. diciendo nada Lo que- y hablas como si Lo digo, fuera... pero digo, espérate. no tuviera responsabilidad El en lo que paquete, generaron espérate, en el el paquete país. de empresas públicas que debe tener Argentina. Macri dijo que había que privatizar aerolíneas. Sí, claro. Yo ¿Vos también estás de creo, acuerdo? yo también Bueno, está creo bien. que eso, lamentablemente. Entonces, Ahí está. bueno, Ahí va. bárbaro. creo que Creo que Marra Marra no la tengo quiere nada que privatizar. ver. Marra la quiere cerrar directamente. No, me parece. la quiero privatizar, ¿no? O dársela a los empleados, que la trabajen los Pero por empleados. supuesto, pero vos ¿Querés que querés se la esa- demos a los empleados? Esa es Vos la dame a mitad los Pitrola, mirá. empleados. Vos querés- Pará, Se la damos a los quiera- empleados, porque no la va a pagar nadie, no la podemos No lo quiera privatizar. convencer a Pitrola, ¿sabés está cuál es diciendo el no, problema? Pitrola no, Ahora. aerolínea de los trabajadores está diciendo. El problema no acá se entiende es el- nada. No se el- entiende, Sí, chicos, ahí está. secreten. El problema Marra acá está es diciendo que vos- aerolínea de los trabajadores. ¿Estás de acuerdo? En un estado de trabajadores, aerolínea de los trabajadores. Sí, real. Que se la tiren para que se hagan cargo de... Sí, sí, está diciendo eso. Fíjate la propuesta que acabamos de escuchar. Privatizar los destinos que dan ganancia y estatizar los que dan pérdida. Es joda. Lo acabamos de El escuchar pero de ¿cuál parte debería del ser el señor rol del- macrista. pero escuchame una Es cosa. joda. ¿Cuál debería ser el Es rol lo del que sector vienen público? haciendo. Ya Aerolíneas estuvo privatizada y se la tiraron por la Fue cabeza muy al mala Estado esa- fue porque pésima se esa les quebró en las privatización. manos a los españoles. Han quebrado a la Italia.
con pérdida de Bueno, todas ese las Pañolé empresas también del era, mundo. ¿no? Entonces, Y te hago una Una pregunta, banca de piratas ¿por qué también. las aerolíneas quiebran, las aerolíneas lo que públicas? está claro que el capitalismo de Estado, que es lo que reivindicó Cristina en su discurso hablando de China, Sí. el capitalismo de Estado no ha dado ninguna solución. Acá lo que necesitas es una reorganización económica entera dirigida por los trabajadores. Entonces se acabó la joda, se acabó el robo de los recursos estratégicos, se acabó la bicicleta financiera. Hoy el mundo está ahogado por el capital financiero, por la huelga de inversiones, por la Sí, falta pero también, de por ejemplo, cuando aparecen industrialización, inversiones, y por cuando eso aparecen no hay- inversiones reales. y por eso Pero te no voy a hay preguntar algo trabajo que en te voy a ninguna criticar a la izquierda. parte. Cuando aparecen inversiones reales, que en realidad son las que necesita República Argentina. Implico, por ejemplo, qué sé yo, la explotación offshore en las costas de Mar del Plata. Donde te aparecen todos esos grupos supuestamente ambientalistas que en realidad no le importan un carajo lo ambiental, sino simplemente hacer un negocio para unos pocos, porque son quizás las soluciones más concretas que tendría, por ejemplo, hoy la región de Mar del Plata. Una de las más afectadas en su desocupación y en su desigualdad social. Ustedes de la izquierda apoyan esas medidas. ¿Qué? ¿Y vos estás de acuerdo en que hagan pelota la pesca y el turismo? Si no van a hacer pelota la Ese- pesca y el turismo. Pero por supuesto que sí, está comprobado La explotación que de toda la, Río Janeiro toda tiene la explotación offshore. exploración sísmica Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? del ¿Qué alternativa le petróleo damos? offshore tiene, bueno, depende de dónde se haga, pero tiene un enorme impacto ambiental y eso está apoyado en trabajo científico. Porque andá a preguntar a Esquel, Entonces, que hace 15 años, 20 años decidió no la megaminería, que hoy está quebrado el pueblo. ¿Cómo está de acuerdo con haberse en su momento puesto... el pueblo de Chubut se volvió a levantar contra la ley Sí. megaminera, absolutamente, se volvió a levantar, diste un buen ejemplo, en Mendoza, el pueblo de Mendoza se levantó defendiendo el agua, que es un bien, es oro Sí. en Mendoza, para el vino y para toda la vida de los mendocinos. Ahora la megaminería que viene, te hace pelota al medio ambiente, se la llevan todos los recursos afuera y después te dejan la depredación ambiental y se van. ¿Esa sería la salida de la Argentina? Lo niego, absolutamente. Creo que la minería debe ser con control ambiental, bajo total monopolio de un Estado controlado por los trabajadores, porque Se contamina el lógicamente Estado, por ejemplo, el Estado kirchnerista fue un socio estratégico de la Barrigol y de todas las mineras depredadoras. Esta es la La realidad, idea es que la por mucho depredación que es le duela privada, a los olvida kirchneristas. Chernobyl, ¿no? Que era pública. No, digamos. pues lo que no estoy diciendo es que vamos a que la Si que la empieza a exploración sea pensar del que Estado. los riesgos son solo porque lo hace un privado, ¿no? Chernobyl es la demostración concreta Sí. de que los riesgos son objetivos. El control, el Estado tiene que cuidar para minimizar los riesgos, para que las actividades puedan convivir, etcétera. Pero la idea de que porque lo hace un privado es riesgoso y si lo hiciera lo público no es riesgoso, Mira, es aparece un poco el ridícula. Estado, Fabio, otra vez aparece el Estado, hay que cuidar, me acordé de la pandemia, ¿no? Cuando fue necesario, todos agarraron la ayuda, los repro, ATP, Obvio, pagaban la obvio. mitad de los salarios, y ahora que la renta inesperada, como dijo el ministro de Economía, o esas ganancias extraordinarias se están dando, también otra de las frases que dejó la vicepresidenta, el campo, el sector agroexportador está ganando como nunca y hay faltante de divisas en el Banco Central. Algo no cierra, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Le pregunto a todos, desde Daniel, como parte del gobierno, le pregunto a Juntos por el Cambio, le pregunto a Ramiro y también a Néstor. ¿Cómo hacer para que eso también tenga una correlación? Una de mis propuestas iban por eso. A Hay ver. precios internacionales espectaculares. Aparentemente, por un par de años va a haber una ventana de oportunidad porque el conflicto entre Rusia y Ucrania tiende a empantanarse. La Argentina podría aprovechar en términos de aumentar sus exportaciones, mejorar el ingreso Mira, de dólares. ahora están exportando etcétera. muchísimo Sí, sí. y no ingresan dólares al Banco Central. ¿Qué pasa? Muchísimos ¿Qué por el hacemos? efecto precio, no por cantidad. Bueno. Porque entonces te infla el dato porque el precio internacional está Claro, subiendo. te infla la ganancia. Con la Obvio. misma cantidad de grano ganás pero- mucho no, más pero- dólares. Perdón, Leni, Sí. las divisas ingresan por el Banco Central. El problema en la Argentina es que hay una presión sobre el tipo de cambio enorme que ahora la están pudiendo parar justamente Sí. porque se están liquidando las A divisas. ver, Entonces, el gran problema, vamos a preguntar cuando no haya más liquidación de divisa en junio. Ese va a ser Sí. el gran problema. Pero lo que digo es, ahí tenés una ventana de oportunidad. Argentina tendría que tener una clara estrategia para multiplicar en los próximos 2 o 3 años por 60%, por 70% más sus exportaciones oleaginoso-cerealeras. Sí. Y la tenemos ahí. Es una estrategia en materia de retenciones, una estrategia dialogal en términos de En agregación de retenciones, valor. ¿qué habría que hacer, por ejemplo? Yo Fabio Sí. Queras, cree que hay que bajarla para aumentar
Ahí está, menos dólares van a ingresar. Porque aumenta la tasa de inversión y aumenta la productividad y en lugares donde se hace una picardía, es una picardía. Perdón, tanto que hablamos que pero Macri bajó las retenciones del trigo y duplicamos las exportaciones del trigo y aumentamos 70% Está mal lo que estás diciendo. ¿Cómo van a entrar menos cantidad de dólares? Ramiro, Siempre no entra la grites. misma cantidad de dólares. Tranquilo, no grites, tranquilo. No grito porque estamos hablan todos al acá. mismo tiempo. Pero no pasa nada, estamos bueno, presos. aumentó el Pero 70. no nos vamos a callar porque grites, no es así. Listo. Lo que digo es, Macri bien decías, en un momento bajó las retenciones. Aumentamos. Espera, y después subieron las retenciones Bueno. y los agroexportadores dijeron, Déjalo hablar. necesita... Sí. Ramiro, tranquilo. No, me sigue gritando, no estoy gritando. O sea, Pará, esperen. O sea, Primero es vamos a una respetar chicana los barata. nombres, Estamos en una un dama. programa con No 7 entendí. personas. Pará, Me estoy tratando una de dama, participar es del una debate. No, Me y estoy si diciendo que fuese estoy un gritando. caballero es lo mismo. Lo me mismo. parece Está que- bien, grito, está bien, Porque grito, se dale, puede grito, dale. defender. Tenés razón. Sí. Bueno, a ver. Bueno, Pará, cuando después subió las retenciones, el sector agroexportador dijo, acompañamos porque hay que hacer un esfuerzo, ¿se acuerdan, no? Y ahora la reacción del mismo sector fue al revés, contra... Pero hay contrario. algo, a mí me Es parece verdad, también lo que dice es ¿Te verdad acordás? lo que ella acaba de ¿Te decir, acordás? me interpreta, es verdad. Es probable que nosotros hayamos tenido mejor diálogo con el sector agroexportador Sí, que el sí. que tiene actualmente Pero el gobierno. seguramente, claro. Y eso, bueno, El ministro era ex Bueno. presidente de la sociedad rural. Bueno, Claro. por supuesto, pero lo que Había digo, una sintonía ahí. no quisiera entrar a hablar de personas. Lo que digo es, teníamos una actitud en relación al sector y tenemos una visión de que la Argentina puede crecer mucho en exportaciones en la medida en que creemos reglas institucionales adecuadas. Y nosotros creemos bueno que la Argentina aumente su volumen de exportaciones y creemos bueno crear incentivos para que eso ocurra. Esa es nuestra visión. Otros tienen otra visión alternativa, Sí. discutámosla, pero esa es nuestra visión. Y no creo la Argentina, aumentando la presión Sí. fiscal, asediando al sector productivo, etcétera, llega a este empantanamiento de hoy. Él abrió el Fabio, programa diciendo, miren cómo estamos. vamos a- Aparentemente eso no Sí. está funcionando. Vamos a empezar a cerrar un poco el debate. Néstor, te quiero agradecer. Has sido evangelizado y te militarizó, gracias, te militó, perdón, Ramiro Marra, intentándote llevar al sector del libertario. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿A dónde? ¿O le vas a militar vos? ¿O lo vas a volver a Ramiro? O sea, Ramiro Marra quiere volverte libertario. ¿Vos lo podés volver a ver de la izquierda también? No, yo creo que ellos son autoritarios y no nada libertarios. Mira, quiero cerrar con esto. Yo fui deslizando en relación al salario en todo el programa. No puede estar debajo de la canasta básica, que hoy es 95 lucas. Deslicé con la banca, tiene que haber una banca pública única. Y en este último punto, de la soja, de lo que están ganando los terratenientes, de lo que están ganando las Sí. cerealeras, el monopolio del Estado del comercio exterior. Fíjate vos que el peronismo hizo el IAPI, pero este peronismo siglo XXI Esto del es- FMI pero no el se gobierno- anima ¿el ni gobierno de Alberto es siquiera peronista? a hacer el limitado IAPI ¿El de gobierno de Perón. Alberto es peronista? Se dice peronista, es un hombre que viene de la UCD, lo puso Cristina. Es un peronismo final, siglo XXI, peronismo del Gracias. FMI, Juan Cruz. Gracias, Néstor. En algún momento vamos a hacer ese debate. Yo siempre digo del derecho al ocio. Me acuerdo que tuvimos una gran charla hermoso. del derecho al ocio. Hermoso. De que Claro. todos tenemos el derecho Pero al ocio. obvio, no obvio de que sí. vagancia. De ocio. No. Si es que No, vagancia por también, supuesto. que ¿cuál es el Obvio, problema? el ocio Claro. creativo. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio, recreación Ahí y está. cultura. Ahí está, bueno, un día lo vamos a discutir. Daniel, te ha tocado quizás hoy porque hoy dice, a ver, al sector oficialista hoy le toca quizás lo más difícil, que es defender un gobierno que no le está yendo bien. Entonces es como cuando un hincha de fútbol a su equipo le va mal y tiene que poner la cara todo el tiempo. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, aparecen voces, por ejemplo, como la de Máximo Kirchner, que parecen más opositores que oficialistas? Bueno, relativamente, yo lo escuché ayer, me pareció, podría acordar de punta a punta lo que manifestó en el ¿Pero no acto crees que se fue hizo una el- crítica a Alberto Fernández? Bueno, críticas hay, es evidente, estamos en un tránsito que sin duda la situación del país y quienes tenemos responsabilidad de gobierno discutimos. Bueno sería, malo sería, perdón, que no hubiera discusión. Ahora, obviamente necesitamos un punto de cohesión. Yo creo que acá se discute mucho la situación social en la Argentina y está bien porque hay que subir salarios, porque hay que mejorar la situación. Ahora, acá hay que ponernos de acuerdo. Ahora en estos días se va a discutir la renta inesperada, porque de algún lado hay que financiar una mejora en la situación social en la Argentina, como fue la propuesta de Máximo con el impuesto a la grande fortuna. Ojalá ahí tengamos el mismo consenso que cuando discutimos la situación social y las dificultades que vivimos. Ojalá podamos encontrar las manos en el Congreso para impulsar una renta inesperada que grave una situación absolutamente coyuntural
que es la guerra en Ucrania y la suba de los commodities y una renta que le cayó del cielo a 200 familias que tienen que tributar para mejorar esa situación social que tanto supuestamente preocupa a unos cuantos dirigentes de la oposición. Daniel, gracias. Ramiro, se viene una semana donde va a haber piquetes por todos lados. ¿En qué quedó tu idea del movimiento antipiquete? Estamos trabajando en eso, ya pusimos ¿Qué trabajar en eso? estamos metiendo denuncias Estamos en un grupo de correspondientes. choque, estamos haciendo. ¿Qué es? Estamos metiendo denuncias correspondientes, Sí. Estamos avanzando en todos los reclamos pertinentes, estamos pidiendo que se cumpla la ley, estamos pidiendo que, o sea, nos acompañen también los políticos, o sea, los políticos, O sea, que- pero por ejemplo, para esta semana, ¿Qué? para evitar los piquetes esta semana, ¿ustedes tienen planeado algo o no se van a meter con eso? para evitar los piquetes, Sí. o sea, queremos que se cumpla la ley. No somos nosotros los que tenemos que hacer que se cumpla la ley, sino tiene que ser la fuerza de seguridad y, Claro, y la pero eso justicia. está bueno aclararlo porque muchos pensaron que tu idea también era hasta casi ser como de rompehuelgas, como ir y No, evitar por supuesto que no. El liberalismo se basa en el principio de no agresión. Ah, ok, perfecto. Entonces, Ramiro, muchas gracias.